nos hemos reunido hoy día para hablar de algún tema importante que tiene que ver con los primeros auxilios. Los primeros auxilios siempre podemos definirlo como aquella posibilidad de darle una ayuda, darle una asistencia a una persona que lo está necesitando, pero siempre tener un concepto presente, que es no hacer más daño del que ya hay. Esto es primordial porque a veces uno puede tener buena intención de asistir o ayudar, pero en esta buena intención puede cometer errores que a la víctima pueden agregarle daño, y a veces daños que son irreparables. Por eso es muy importante siempre tener la disposición a ayudar, pero nunca perder de vista esta posibilidad de no hacer más daño. ¿Por qué es importante avanzar sobre un curso de primeros auxilios? En el lugar en el que nos encontramos, la concurrencia de muchas personas hace que aumente mucho la vulnerabilidad de que algo ocurra. Concurren diariamente a Casa de Gobierno miles de personas, jóvenes, ancianos, niños, y es factible que alguno de estos sufra alguna situación que lo pueda poner en una condición de precisar ayuda. Y ahí es donde empiezan a jugar un rol muy importante las brigadas. Es importante poder tomar conciencia de que todos estamos expuestos a ser una potencial víctima, o poder convertirnos por una decisión propia en una persona que ayuda. Por eso la importancia de conformar estas brigadas, y si no me siento preparado para conformar una brigada, al menos saber que existen, que están preparados para ayudar, y que yo con solamente acatar sus indicaciones o lo que me pidan en una situación extrema, yo ya estoy ayudando y haciendo mucho por ellos. Las brigadas al menos pretendemos que sean 3. Una brigada encargada de la evacuación de un edificio como este, estamos hablando de muchas personas diariamente que no conocen el lugar y que van a tener que ser evacuadas hacia un lugar previamente determinado. Una brigada relacionada al control de fuego, y esto no quiere decir convertirse en un bombero en absoluto. Simplemente detectar un foco de incendio y poder hacer uso de los matafuegos que están siempre disponibles y que hay que saberlos usar, porque en manos de alguien inexperto puede ocasionar daño. Tanto al operador, porque son elementos pesados, pueden caerse y golpear un pie, como a un tercero, porque el polvo tiene que ir dirigido hacia un punto en particular, que es la base del fuego. Y una tercera brigada, que es la brigada de primeros auxilios, que tampoco pretendemos que sean brigadistas, que sean personal sanitario, pero sí brigadistas preparados para poder dar esta primera asistencia, que es lo que estamos intentando transmitir. Cuando hablamos de esta primera asistencia, siempre nos planteamos situaciones simples, no complejas, el no uso de medicamentos, y dar una respuesta a la situación más grave con la que cualquier persona se puede enfrentar, que es, por ejemplo, el paro cardiorrespiratorio, que se detenga nuestro corazón. Para eso hay un grupo que se está preparando continuamente, tanto en las maniobras del masaje y la compresión torácica, como en el uso del desfibrilador externo automático, con el cual contamos. Y es una gran herramienta, porque esto puede significar que de cada 10 personas que puedan eventualmente sufrir un paro cardiorrespiratorio, 4 de ellas van a tener la posibilidad de sobrevivir si toda esta secuencia se cumple de manera adecuada. Bien, para hablar de primeros auxilios tenemos que tener grabado una primera consigna, que es el primer paso. Esta palabrita paso la podemos desglosar en 3. La P haciendo referencia a la protección, que es un elemento importante, porque no solamente es proteger a la víctima, sino también proteger al rescatador.
es muy importante que el rescatador se tome unos segundos antes de entrar a cualquier escenario con la idea de poder evaluar qué está ocurriendo. Esta víctima que está necesitando de nuestra ayuda, ¿en qué situación se encuentra? Si la situación o la circunstancia edilicia es peligrosa para mí, tal vez no sea bueno que yo entre a hacer un rescate, porque siempre tenemos que pensar que necesitamos el menor número posible de víctimas fatales. Un rescatador que no toma como referencia evaluar cuál es el peligro que hay en un escenario, puede terminar convirtiéndose en una segunda víctima y en muchos casos una víctima fatal. Y es lo que no queremos. Lo que queremos son rescatadores prudentes, conscientes, que sean responsables a la hora del cuidado de un tercero, pero también al cuidado de su propia vida. En este primer paso, en este protegerse, es una rápida mirada de lo que está ocurriendo para descartar al menos situaciones potencialmente peligrosas, como por ejemplo puede ser el contacto de la víctima con una fuente eléctrica. Esto es de suma importancia porque alguien que está conectado a una fuente eléctrica, si yo lo toco, la descarga eléctrica también la puedo recibir yo como rescatista. O evaluar la presencia de humo o fuego, porque al abrir una puerta de la que yo sospecho que sale humo por abajo, o al tocar la puerta está caliente, esto puede significar que al abrirla, la entrada de oxígeno hace que se avive la llama y un incendio puede empeorar en segundos y hacer una situación mucho más peligrosa. Entonces siempre este primer paso de protegerse, proteger a la víctima y protegerse el rescatador antes de entrar a ese escenario. La A de esta palabra, de este acrónimo, que es el primer paso, hace referencia al alertar, al pedir ayuda. Todo rescatador que tomó la decisión de entrar a un escenario que ya lo ha evaluado como seguro para él y seguro para la víctima, debe sí o sí pedir ayuda. Porque si no pedimos ayuda, la ayuda específica, esto puede ser la presencia de bomberos, puede ser la presencia de agentes de seguridad, porque hoy una situación puede descontrolarse y volverse peligrosa si pensamos en la violencia social, que hoy realmente está, es fácil de entrar en una situación de pánico y tomar una conducta violenta. O necesitar de la llegada de una unidad sanitaria, médicos, enfermeros, ambulancias. Entonces este segundo elemento de este primer paso del que hablamos, el proteger, el alertar, también es esencial. En esto, el rescatador debe tener previsto una cadena de llamados para activar la llegada de estas fuerzas que van a, de alguna manera, a sostener lo que esté ocurriendo. En este alertar, si no hay una cadena de llamados, esto no va a ser fluido, va a ser más trabado, más dificultoso. Entonces uno puede asignar a alguna persona, algún testigo que esté en ese momento en la situación. La idea es poder personalizar el pedido, de solicitarle que llame al 911. Hoy en el 911 tenemos la posibilidad de tener las tres fuerzas: seguridad, bomberos y rescate y salud. Esto acorta los tiempos de llegada de cualquiera de los equipos que necesitemos o eventualmente la llegada de los tres. Entonces, pedirle a algún testigo de la situación que llame al 911, que cuente lo que está pasando, que hay un rescatista a cargo de la situación y que está solicitando la ayuda. Esto va a hacer que del otro lado, el operador que toma este llamado y sabiendo de la presencia del rescatista, logre darle prioridad a esta situación de emergencia. Y por último, el socorrer. Si uno lo piensa de manera más o menos espontánea, hacemos exactamente al revés. Uno siempre intenta socorrer primero, acercarse a la víctima para ver qué le está pasando,
y nunca toma en cuenta si está en una zona o un escenario seguro y nunca pide ayuda. Entonces la ayuda no va a llegar. Por eso poder grabar este primer paso, primero me protejo y protejo a la víctima. Siempre pido ayuda o alerto a los equipos especiales y al último me acerco para socorrer. Pasando a una segunda etapa de la asistencia en los primeros auxilios y entrando concretamente en lo que hace al socorro o al socorrer de este paso, vamos a tomar la pérdida de la conciencia, la pérdida del conocimiento, es decir, un sujeto que de pronto está hablando y por alguna razón que desconocemos se desmaya y cae al piso. Siempre uno debe tener en cuenta tres cosas. Desde el ámbito de la salud hablamos del A, del B y del C. El A y el B hacen referencia a que respire. A es la vía aérea, B es la ventilación y C es la circulación. El A y el B es que respire. Si alguien cae al piso, yo ya me protegí y pedí ayuda. Me acerco a socorrer. Y esta persona, cuando yo le hablo y la llamo, la tomo por los hombros, sin asustarla. Si la conozco, la llamo por su nombre. Y si no, me acerco identificándome que soy rescatista y que estoy para ayudarla. Si esta persona habla o emite algún sonido o grita porque puede haberse golpeado, puede haberse lastimado, puede tener una fractura, eso me habla de que respira y ventila. Que el A, que es la vía aérea, y el B, que es la ventilación, están conservados. Ahora, si al acercarme, al tomarlo de los hombros y llamarlo, Señor, Señor, no responde y no respira, esa es una situación más grave. No responder habla de que no está el A, la vía aérea, ni el B están en condiciones, no respira, no responde. Y además, el solo hecho de mirar el tórax o el abdomen, yo puedo ver si este sujeto tiene movimientos respiratorios. Si estas dos condiciones no están, no responde y no respira, tengo que asumir que ese corazón está detenido. Inmediatamente voy a pedir la presencia de los equipos de salud, la presencia de un desfibrilador externo automático e iniciaré las compresiones torácicas. Por ahora vamos a dejar esta situación en particular acá para verla después más en profundidad y con práctica. Hay otras situaciones que pueden hacer que un sujeto pierda la conciencia y se caiga. Por ejemplo, alguien que padezca diabetes y use insulina puede colocarse una dosis de insulina mayor a la que usa habitualmente o colocarse la dosis habitual y no ingerir alimentos. Esto va a llevar a que disminuya la glucemia. Nuestro cerebro con 40 miligramos de glucemia pierde la conciencia y el sujeto va a estar desmayado. Yo, una vez que me proteja y proteja al sujeto y me acerque para ver qué le está pasando, cuando intente hacerlo reaccionar al tomarlo de los hombros y llamarlo Señor, Señor, probablemente no encuentre respuesta. Pero cuando chequee si respira, voy a constatar que sí está respirando. Esa situación, estos dos elementos, me hablan de que ese corazón no está detenido. Es decir, un sujeto que no responde, que está inconsciente, pero sí respira. Ese corazón sí está latiendo. Yo no sé exactamente qué puede estar pasando, porque no lo conozco. Y si lo conozco y conozco su antecedente de tener diabetes y tengo dudas si la glucemia está muy alta o la glucemia está muy baja, siempre le puedo administrar azúcar. Porque el azúcar o la glucemia muy baja es dañina en el aquí y ahora, de manera inmediata. Un cerebro que en 2, 3 y hasta 5 minutos se mantiene en hipoglucemia puede empezar el daño neurológico. En cambio, la otra situación extrema, que alguien tenga el azúcar muy alta, valores por arriba de 300, 400 miligramos,
Esto también es dañino, pero es dañino en el tiempo. Esto requiere de mucho tiempo para que ocasione daño. Estamos hablando de años. Por eso que si yo no sé si la glucemia está alta o la glucemia está baja, ante la duda le administro azúcar. Si la glucemia está baja, se va a recuperar rápidamente. Si la glucemia está alta, una vez que lleguen los equipos de salud, lo van a determinar y le harán el tratamiento correspondiente para llevarla a su valor normal. ¿Cómo administrar azúcar a una persona que está inconsciente? Que es un detalle no menor, simple de resolver, pero que debo tenerlo presente. Porque alguien que está inconsciente, que solamente respira, su reflejo de glutorio está alterado. Esto hace que si yo le doy algo a tomar o a comer, se va a ahogar. Entonces lo ideal puede ser un vaso de agua y un recipiente con azúcar, mojo mi dedo, mojo el dedo o embebo mi dedo con azúcar y coloco debajo de la lengua. O si tuviera miel, exactamente lo mismo, lo que hago es embadunar mi dedo con miel y colocarlo debajo de la lengua. Esto me va a asegurar dos cosas: que ese sujeto no va a necesitar tragar para que esta glucosa llegue a su torrente sanguíneo, y además se absorbe muy rápidamente. La mucosa que tenemos debajo de la lengua es una mucosa ricamente irrigada, con muchos capilares, que hace que casi de manera inmediata pase esa glucosa que yo le estoy administrando al torrente sanguíneo. Esto va a levantar los niveles de azúcar por arriba de estos valores de los que estamos hablando, que el cerebro pierde la conciencia, y va a hacer que el sujeto se recupere en forma más o menos rápida. Esto puede llevar 3 minutos más o menos para que el sujeto se recupere, siempre dependiendo del nivel de hipoglucemia en el que se encuentre. Un paciente con hipoglucemia, nosotros hemos hecho el foco fundamentalmente en la alteración de conciencia, pero se acompaña de otras cosas, como pueden ser una palidez muy característica de la piel, el paciente está blanco como un papel, decimos, o muy sudoroso. Tiene una transpiración fría muy característica, a veces muy importante, da la sensación de que ese paciente hubiese sido mojado con un vaso de agua o con un pañuelo. Estos dos elementos, la sudoración fría, la palidez y el trastorno de conciencia, pueden ayudarme a pensar que este puede ser un sujeto que lo que tenga bajo sea su nivel de glucemia. Y esa es la situación en la que yo puedo administrarle azúcar o glucosa. Repitiendo, hablamos de un paciente inconsciente que no responde, pero sí respira. Otra situación que algunas personas pueden sufrir cuando se desmayan o caen al piso y pierden la conciencia, nuevamente yo voy a evaluar que no haya peligro para mí, para proteger a la víctima y protegerme yo. En ese acercamiento y ver si responde, señor, no responde, pero lo miro y si respira, puede ser que solamente se trate de una hipotensión. Es decir, que nuestra presión arterial, que es la que permite que durante todo el tiempo esté llegando un flujo de sangre y de oxígeno a nuestro cerebro, al bajar de un determinado valor, que es variable según las personas, pero si baja la presión arterial a un valor límite, deja sin circulación al cerebro y esto hace que el sujeto se desmaye. Esto que comúnmente hablamos de desmayo, se corrige muy rápidamente, en 15 a 20 segundos. Solamente con acostar el sujeto boca arriba y levantar sus piernas unos 45 a 60 grados aproximadamente, en 10 a 15 segundos el sujeto rápidamente recupera la conciencia. Puede ser que esté confundido, que no sepa qué le ha ocurrido, que manifieste que se siente mal. Siempre hay que mantenerlo acostado para que no se vuelva a repetir esta caída de la presión arterial. Y en poquito tiempo, 1 minuto a 2, el sujeto va a estar completamente recuperado. Estos desmayos, estas lipotimias
o también llamada hipotensión arterial, también se acompaña de una palidez y de una sudoración no tan marcada como en la situación de hipoglucemia. La situación de hipoglucemia podríamos decir que es la situación donde más visible es la sudoración del sujeto. Realmente se mojan, pueden llegar a mojar la ropa, sobre todo una camisa, una remera. Realmente da la sensación de que el sujeto fue mojado con agua. En la hipotensión o la hipotimia también puede haber sudoración, pero ya no tan importante ni tan marcada. Y una tercera situación puede ocurrir que alguien que padece de epilepsia, que toma medicación para eso, sufra un evento convulsivo. La convulsión es una descarga eléctrica de nuestro cerebro que hace que todos los músculos de nuestra economía sufran una contracción al mismo tiempo. Esto incluye músculos como los de la vejiga y como los de la ampolla rectal. Por eso el sujeto que sufre una convulsión, con bastante frecuencia puede ocurrir que se orine o se defeque encima. Esto le pone un poco más de gravedad a la situación. Es decir, uno ve a una persona que de pronto cae al piso, hace unos movimientos extraños, que son la convulsión específicamente, y además se orina o se defeca encima. Esto le aporta gravedad al cuadro. Y ahí es la importancia del rescatista de poder manejar sus emociones, irse enfrentando a esto de manera paulatina, para no ser ganado por sus emociones y poder verdaderamente ayudar a esa víctima. Mientras el sujeto está convulsionando, produce unos movimientos de contracción de todos sus músculos y de relajación. En esos músculos también están incluidos los músculos respiratorios. Por eso hay pequeñas fracciones de tiempo, algunos segundos, donde el sujeto no respira. Por eso toma una coloración azulada o amoratada que le agrega más gravedad al cuadro, que impresiona mucho más y que me puede afectar en lo personal, en la parte emocional, y me puede paralizar y no saber qué hacer. Mientras el sujeto está convulsionando y estas cosas de las que venimos hablando se están ocurriendo, mi único objetivo es proteger la cabeza. El sujeto, al iniciarse la convulsión, cae al piso, empieza estos movimientos convulsivos y en esos movimientos puede que su cabeza golpee contra el piso. Ese va a ser mi objetivo, evitar que la cabeza se golpee contra el piso. Entonces voy a tomar la cabeza y voy a acompañar los movimientos convulsivos, que raramente duran más de 1 minuto, lo frecuente es que antes cedan, hasta que cede la convulsión. Una vez pasada la convulsión, el sujeto queda inconsciente, no responde, respira mal, pero respira, porque está tratando de recuperarse de esa situación. Algo que no tengo que hacer es intentar despertarlo, porque este cerebro, que ha hecho una descarga eléctrica, yo lo estimulo para que el sujeto se despierte y puedo desencadenar una nueva convulsión. Entonces, una vez que el sujeto pasó la convulsión, se relaja, empieza a respirar, siempre me quedo a su lado y lo pongo en posición lateral de seguridad, es decir, de costado, porque puede pasar que si hacía poquito que había comido o había ingerido algún alimento o alguna bebida, puede ser que vomite. Y este vómito, en este sujeto que está inconsciente pero respira, puede lograr pasar al pulmón y broncoaspirarse. Por eso en alguien que sufre una convulsión, durante la convulsión solamente protejo su cabeza para que no se golpee. Inmediatamente pasa la convulsión, el sujeto se relaja, queda como dormido, lo voy a poner en posición lateral de seguridad para evitar que si vomita se broncoaspire o se ahogue en su propio vómito. Para ir cerrando esta primera etapa, me parece que una situación que es bastante frecuente, que es la situación de que alguien se desmaye o pierda la conciencia, estas son 3 patologías a las que me puedo enfrentar.
Una muy grave, que es el paro cardiorrespiratorio, que después retomaremos en una de estas charlas, y las otras 3 menos graves, pero alguna más impresionable que otra, como es la convulsión, la hipotensión arterial o la hipoglucemia. 4 momentos donde el sujeto pierde la conciencia y donde yo como rescatista tengo muchas cosas simples para hacer y que verdaderamente van a sostener este principio del que hablábamos. No hacer más daño del que ya hay. Muchas gracias.